Jorge Luc fue una figura destacada en el mundo del cine mexicano, reconocido por sus actuaciones dinámicas y roles inolvidables que cautivaron a audiencias a través de generaciones. Con una carrera que incluyó numerosas películas icónicas y una influencia perdurable en la industria, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fanáticos y colegas por igual. Sin embargo, en un giro trágico de los acontecimientos, la vibrante vida de Jorge se vio truncada, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento y un profundo sentimiento de pérdida entre aquellos que apreciaban su arte. Hoy, recordamos a Jorge Luc no solo por sus logros notables, sino también por las trágicas circunstancias que rodearon su prematura partida. Los desgarradores últimos días de Jorge Luc. A finales de julio de 2012, Jorge Luc, de 69 años, y reconocido en el cine mexicano por sus interpretaciones de personajes duros, audaces y antihéroes, fue hospitalizado por tercera vez en el Hospital Santa Elena debido a una anemia aguda y deshidratación, complicadas por la depresión que había enfrentado durante muchos años. La depresión lo había consumido gradualmente. Le costaba dormir. A menudo permanecía despierto durante horas, y no solo un poco. Había dejado de bañarse y se volvió cada vez más triste y apartado. El mismo día, su hija Vega publicó un mensaje emotivo en Twitter pidiendo apoyo a sus seguidores. Les pido, Twitter, que envíen energía y amor a mi papá. Luc está en el hospital y necesita un impulso de energía. 4 días después, en la mañana del 4 de agosto, apareció un nuevo mensaje en las redes sociales de Shaula Vega. Gracias a todos por enviar mensajes de cariño. Los recibí con todo mi amor. Mi padre ha fallecido. La causa oficial de la muerte de Jorge Luc fue atribuida a asfixia, que llevó a una insuficiencia respiratoria. Su muerte repentina sorprendió a la comunidad artística, muchos de los cuales no sabían de la profunda depresión que Jorge había estado sufriendo y lo cerca que estuvo de un final trágico. Fue sorprendente darse cuenta de que alguien podría morir a causa de la depresión. Su exesposa, Isela Vega, declaró que durante 2 años, el actor de 69 años había estado luchando contra la depresión y realmente no quería vivir. Le recetaron un medicamento psiquiátrico para tratar su depresión, pero él ya no quería vivir, compartió la actriz. Según Isela Vega, sus hijos le informaron sobre el estado de salud de Jorge, pero debido a compromisos laborales, no pudo visitarlo. Finalmente, el sábado, fue al hospital, pero tanto ella como su hijo Arturo no pudieron verlo con vida. La depresión es una enfermedad muy seria, incluso más grave que el cáncer, porque las personas con cáncer aún quieren vivir, mientras que los que sufren de depresión no. Él padeció esta enfermedad durante los últimos 2 años y en los últimos meses su condición empeoró. Además, Shaula Vega, su hija, reveló que su padre había pasado 2 semanas en el hospital de actores debido a una depresión severa que lo hacía no querer hablar con nadie. Su depresión era tan fuerte que rechazó cualquier atención médica, declinando todas las intervenciones del equipo médico. Habló conmigo y se quejaba de su inactividad como actor, a pesar de que había filmado una película unos meses antes, dijo Shaula. Shaula Vega dijo que su padre falleció a las 11:11 de la mañana en el Hospital Ángeles de la Colonia Roma. 9 servicios memoriales para Luc comenzarán mañana a las 7 de la tarde en la Iglesia Emperatriz de América, conocida como La Bola, ubicada en la colonia San José Insurgentes. Lo cremaríamos y luego esparciríamos sus cenizas en alguna playa de Acapulco porque el océano era su lugar favorito en el mundo, compartió Shaula. La vida carismática de Jorge Luc, el viaje de una estrella a través del amor y el cine. Jorge Luc fue un hombre de un encanto innegable, provocando aplausos y peticiones de autógrafos y fotos por parte de sus fanáticos. Con una carrera impresionante, se destaca como una figura notable,
similar a Jean-Paul Belmondo, no necesariamente por su belleza tradicional, sino por un atractivo cautivador, ligeramente poco convencional pero increíblemente magnético. En 2012, Jorge protagonizó su última película, Borrar de la memoria, un drama policial escrito por el guionista Rafael Laviña y dirigido por Alfredo Gurrola, inspirado en los trágicos eventos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El 7 de diciembre de 1969, Jorge comenzó a filmar El sabor de la venganza, dirigida por el cineasta Alberto Mariscal. En este proyecto, fue emparejado con la encantadora Isela Vega de Sonora, quien interpretó a la madre de John Carson, un personaje interpretado por Jorge. La relación en pantalla floreció en algo más íntimo, lo que llevó al nacimiento de su única hija, Shaula Vega, un año después. Shaula Vega relató con humor su primer encuentro. Mi madre estaba sentada en una mesa de comedor cuando mi padre se acercó. Tenía una cita con otra chica ese día, pero al conocer a mi madre, la presentó a Isela Vega. Mi madre dijo, «Siéntate, vamos a comer juntos». Pero mi padre respondió, «No, tengo una cita». Mi madre insistió, «Creo que no, no hay cita, ven aquí». Así comenzó su relación. Isela describió a Jorge como increíblemente guapo, encantador y apasionado, y su romance estuvo marcado por un profundo afecto. Sin embargo, también mencionó abiertamente algunos desafíos en su relación. Quería mucho a Luke, pero tenía una naturaleza algo traviesa, muy naturalmente encantador. Cuando salíamos, a menudo coqueteaba con otras personas. Eso no me gustaba para nada, y yo no bebo, pero cuando coqueteaba, me molestaba. Su historia de amor es una de las más famosas del cine mexicano, ya que ambos eran sorprendentemente atractivos y carismáticos. Incluso se encontraron en problemas una vez, siendo arrestados en una fiesta relacionada con drogas. Sin embargo, su relación no siempre fue fácil. Jorge mostraba celos, particularmente cuando Isela tenía escenas románticas en sus guiones. Para aliviar la tensión, Isela a menudo tenía que comunicar hábilmente sus salidas a Jorge. Se dio cuenta de que su relación se había vuelto insalubre, llena de pasión pero también de celos y estrés. Isela comentó, Luke tenía celos incluso de las escenas románticas que tenía que filmar. Era muy posesivo y revisaba mis guiones. Si había una escena de amor, se molestaba, y yo tenía que ser muy cuidadosa al informarle sobre mis rodajes. Después de casi 3 años juntos y a pesar de haberse convertido en padres de Shaula, Vega y Luke se separaron. La vida no está hecha para ser así. No quería vivir de esta manera y este hombre nunca cambiará. Él es como es. Un día sugerí que buscáramos un lugar para ir, y él dejó la casa. Esta relación era insalubre, llena de pasión y celos. Nunca se casaron, y aunque nunca discutieron la custodia de su hija, Isela recordó algunos desacuerdos sobre la crianza, ya que Jorge pasaba mucho tiempo con Shaula y no permitía que Isela la sacara. No quería involucrarme en problemas de custodia. Nunca lo hicimos legalmente, pero él actuaba de forma posesiva y ella estaba muy unida a él. Cuando visitaba a Shaula y quería llevarla conmigo, discutíamos porque él decía, ¿qué dice ella? Y ella se aferraba a él, ya que estaba acostumbrada a estar con él, reflexionó en la historia detrás del mito. Isela Vega falleció el 9 de marzo de 2021, a los 81 años en la Ciudad de México, a causa de un cáncer de pulmón que le había sido diagnosticado un mes antes de su muerte, según informó su hijo, Arturo Vázquez, en el programa Hoy. A lo largo de su vida, Jorge tuvo varias relaciones románticas con actrices, pero no creía en el matrimonio. Su vida amorosa permaneció en gran parte privada, con solo algunas relaciones que se volvieron verdaderamente notables. Una de esas relaciones fue con Diana Golden, a quien Jorge conoció mientras filmaba El ansia de matar, en 1987. Diana expresó su admiración por él, afirmando que se enamoró profundamente de él y aprendió mucho sobre actuación durante su tiempo juntos.
La caída de la fama en los años 90. A mediados de la década de 1990, Jorge Luc se vio sumido en una caída artística que no solo desafiaría su carrera, sino también su propio sentido de identidad. Una vez celebrado como una gran estrella de la industria cinematográfica mexicana, el camino de Jorge comenzó a desmoronarse a medida que el panorama del cine experimentaba un cambio drástico. El clima económico en México, caracterizado por una fuerte disminución de la producción cinematográfica, tuvo un impacto devastador en actores, directores y todos los involucrados en la industria. Durante años, Jorge había estado a la vanguardia del cine mexicano, cautivando a la audiencia con su encanto y talento. Sus papeles le habían ganado una base de seguidores leales, y a menudo se le comparaba con figuras icónicas como Jean-Paul Belmondo por su atractivo rudo y sus carismáticas interpretaciones. Sin embargo, a medida que la industria comenzaba a declinar, Jorge se encontró luchando con el desempleo y la dura realidad de la inseguridad financiera. La proliferación del video casero y la televisión por cable había cambiado fundamentalmente la forma en que la audiencia consumía entretenimiento, lo que provocó una significativa caída en los ingresos de taquilla para el cine tradicional. Como resultado, se producían menos películas, y estrellas consolidadas como Jorge se vieron repentinamente sin oportunidades. En un intento por adaptarse a la nueva realidad, Jorge buscó oportunidades laborales fuera de la industria cinematográfica. Sin embargo, para alguien que había prosperado bajo los reflectores, hacer la transición a un estilo de vida más ordinario resultó ser un desafío abrumador. El brillo y el glamour que alguna vez definieron su vida fueron reemplazados por un silencio inquietante y desgarrador. A medida que las llamadas para audiciones disminuían, la autoestima de Jorge comenzó a erosionarse. El teléfono que antes sonaba con ofertas y oportunidades, ahora permanecía en silencio, un recordatorio constante de su decadente estatus de estrella. Amigos y colegas que alguna vez celebraron sus éxitos comenzaron a notar un cambio significativo en el comportamiento de Jorge. El hombre vibrante y carismático que conocían comenzó a recluirse en sí mismo. Se fue aislando cada vez más, incapaz de afrontar la realidad de que ya no era la estrella solicitada que había sido. El impacto emocional de esta caída fue profundo. Jorge luchaba por aceptar sus nuevas circunstancias, lo que lo llevó a una espiral descendente de la que no podía salir. A medida que los meses se convertían en años sin trabajo significativo, Jorge cayó en un estado profundo de depresión. Su salud comenzó a declinar, tanto física como mentalmente. Perdió el interés por actividades que antes disfrutaba, y la persona vibrante que había cautivado al público comenzó a desvanecerse en la memoria. La cruda realidad del desempleo obligó a Jorge a confrontar sus inseguridades, y luchó contra sentimientos de inutilidad y desesperación. El peso del aislamiento fue cada vez más pesado sobre él, lo que le dificultaba buscar ayuda. Los amigos que intentaron intervenir se encontraron con resistencia. Jorge no estaba dispuesto a reconocer la magnitud de sus problemas. Finalmente, este colapso emocional dejó a Jorge en un estado de deterioro severo. Dejó de cuidarse a sí mismo, descuidando su salud física y bienestar. El actor que antes estaba bien arreglado se convirtió en una sombra de lo que fue, tanto en apariencia como en espíritu. Se distanció de las personas que se preocupaban por él, temeroso de que solo reforzaran la realidad de la que intentaba escapar. En lugar de buscar apoyo en aquellos que lo amaban, se retiró aún más, atrapado en un ciclo de soledad y desesperación. El ascenso y las luchas de Jorge Luc. Un viaje a través de la fama y el desamor. La infancia de Jorge Luc estuvo lejos de ser fácil. Jorge Obscura Langongo, conocido como Jorge Luc, fue el mayor de 4 hermanos, nacido en la Ciudad de México en 1942. Era hijo de una pareja de clase media, con su padre trabajando como contador en una productora de cine nacional, una industria que se había convertido en uno de los sectores más lucrativos y poderosos del país.
Jorge creció en la zona de San Ángel, que en ese entonces estaba casi deshabitada, al sur de la Ciudad de México, donde su padre compró un terreno grande para construir su hogar. Aunque no era un adolescente atractivo, Jorge tenía un fuerte encanto con las jóvenes. Las compañeras de su hermana Patricia fueron algunas de sus primeras fanáticas. Llegaba a casa con mi mochila, la abría, y estaba llena de dibujos, cartas de amor y pequeños regalos, corazones, porque las chicas mayores estaban locamente enamoradas de él. Mi padre probablemente sentía celos de él. Cuando mi padre era joven, era muy guapo, y la gente decía que se parecía a Clark Gable. Creo que algunas de las dificultades que enfrentó Jorge pudieron haber surgido de sus primeras experiencias. Desde joven tenía un encanto natural que parecía generar tensión, especialmente con nuestro padre. Dado el comportamiento de mi padre en ese entonces, es posible que los celos jugaran un papel en la forma en que Jorge fue tratado. Esas interacciones difíciles pudieron haber dejado un impacto emocional duradero en Jorge. Uno de los momentos que más lo hirió fue cuando nuestro padre le dijo: «No sirves para nada, no puedes hacer nada, ve a buscar algo útil que hacer». Esto era una forma común de educar en esa época, pero en el caso de Jorge, pareció dejar una marca profunda en él. Patricia ha dicho: «Creo que la sensibilidad de mi hermano fue moldeada por el ambiente tan duro en el que creció». A mediados de la década de 1950, Jorge comenzó a forjar su propio camino profesional al estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fueron los años apasionados del rock and roll y el ascenso de figuras como Bill Haley y sus amigos. Fue en esta época cuando Jorge, junto con amigos como Enrique Ampudia, Gustavo Salcido, Eduardo Lalo Toral, Víctor Chávez, Rafael Godard y Francisco Martínez, formó la banda Los Reapers. Gabriel Retos, el director del grupo, afirmó que Jorge Luc era el mejor bajista de México en ese entonces. A mediados de la década de 1960, los Reapers lanzaron su primer sencillo bajo el sello Cisne Emel, que incluía canciones como Eres la única, Como lo siento y El blues de la vaca lechera. El joven artista, que se presentaba bajo el nombre de Jorge Obscura, demostró su innegable talento. Era un bajista destacado y un músico prominente tanto en español como en inglés. Sin embargo, Jorge gradualmente se alejó de la música al sentirse cautivado por el cine, participando en presentaciones y actuando en espectáculos personales. Pero ni su carrera musical ni su profesión de arquitecto definieron el destino de Jorge. Un año después de grabar con los Reapers, dejó la banda para hacer prácticas en una firma de arquitectura. Trabajó con la familia Artigas, arquitectos prominentes en México en esa época. Incluso viajó a Chicago, donde buscó empleo en la oficina de Frank, el arquitecto que idolizaba. Sin embargo, esta carrera pronto quedó atrás en la vida de Jorge cuando un evento inesperado cambiaría permanentemente su camino. De actor, aspirante, a ícono del cine mexicano. Jorge Luc dejó su trabajo para seguir una carrera como actor, coincidiendo con su descubrimiento por parte de Fernando Pérez Gavilán, un destacado productor de cine mexicano, cofundador de la productora Marte en 1966, junto a Mauricio Wallerstein, y responsable de producir películas como Los Caifanes, Trampas de Amor, Paraíso y Mi Amor. Pérez Gavilán conoció a Jorge Luc a través de una fotografía que su padre tenía bajo cristal en su escritorio en la Empresa Nacional de Cine. Esta era una práctica común en aquella época, donde las personas solían exhibir fotos de sus hijos debajo de libros y vidrio. Un día, Fernando Pérez Gavilán entró a la oficina y al ver la fotografía de Luc comentó: «Este es el actor que necesito». Solo con ver la foto, decidió llamarlo. Jorge recuerda que su debut en el cine fue en Siempre hay una primera vez, donde apareció en una fiesta con un papel sin nombre. La película narra la historia de 3 mujeres de diferentes estratos sociales mientras enfrentan sus primeras experiencias sexuales.
El rodaje se realizó en septiembre y octubre de 1969, con actores conocidos como Elena Rojo, Héctor Suárez y Carlos Cortés. Jorge Luc describe cómo lo invitaron a participar en una ceremonia que rezaba por su felicidad futura. Esta película marcó un importante punto de partida para Luc, comenzando así su exitosa carrera en el cine mexicano. Fue nominado al Ariel en 2 ocasiones como Mejor Actor. En 1972 por Las Puertas del Paraíso y en 1981 por Morir de Madrugada. En 1975 ganó la Diosa de Plata como Mejor Actor por El Santo Oficio. En 1970, un grupo de actores, entre ellos Jorge Luc, participó en una obra controvertida que provocó uno de los mayores escándalos en la historia del teatro mexicano. La obra, Así hablaba Zaratustra, se basaba en el trabajo del escritor y filósofo alemán Friedrich Nietzsche y fue dirigida por el chileno Alejandro Jodorowsky. En ella, los actores, incluidos los 5 hijos de los personajes principales, actuaban completamente desnudos en el escenario. La obra se estrenó en el Dancing Theatre con 17 intérpretes, 12 adultos y 5 niños. El elenco incluía a Carlos Ancira, Isela Vega, Héctor Bonilla, Jorge Luc, Álvaro Carcaño, Susana Canini, Mike Salas, Luis Arias y el propio director Alejandro Jodorowsky. Zaratustra es un ermitaño que vive solo en una montaña, reflexionando sobre la vida y la naturaleza de la humanidad antes de regresar al mundo para compartir sus ideas. La obra fue considerada una reflexión sobre la voluntad de poder, el eterno retorno y la muerte de Dios. Sin embargo, en lugar de contemplar la vida de Jesucristo, la obra enfrentó una fuerte oposición de la sociedad conservadora y fue finalmente censurada por las autoridades. La representación de desnudez total nunca antes se había visto en el teatro mexicano, con todos los actores, incluidos los músicos, permaneciendo desnudos durante toda la producción. En este tiempo, Jorge tuvo una apasionada relación romántica con Isela Vega y esperaban el nacimiento de su hija Shaula. Él mismo compartió: «Ella fue mi gran amor. La amaba mucho cuando vivíamos juntos». Esta audaz producción le brindó a Jorge Luc el impulso que necesitaba para sumergirse de lleno en la industria cinematográfica mexicana. Aunque su primera aparición en pantalla no le satisfizo, en 1971 firmó para su segunda película, El jardín de la tía Isabel, dirigida por Felipe Casals y con actores reconocidos como Jorge Martínez de Hoyos, Claudio Brook, Ofelia Guilmain y Gregorio Casals. Luego comenzó a asumir papeles protagónicos en diversas películas, destacando su atractivo, su voz y su talento natural. El padre de Jorge nunca estudió actuación. De hecho, poseía un talento innato y un carisma que rápidamente atrajeron la atención de los productores de Hollywood. Jorge Luc avanzó rápidamente en su carrera y a los 27 años se mudó a Hollywood para protagonizar Los Vengadores junto a William Holden y Ernest. Ese mismo año apareció en La venganza de Usana. Jorge continuó trabajando en comedias, colaborando con Danny Glover, Harrison Ford e incluso Gerard Depardieu en películas francesas. Con el tiempo, Jorge Luc acumuló una impresionante carrera con más de 170 películas. Jorge Luc se convirtió en una de las figuras más destacadas del cine de acción y aventuras, protagonizando numerosas películas exitosas tanto en México como a nivel internacional. Participé en unas 4 o 5 películas con Jorge, un buen amigo, durante un tiempo memorable en Lanzarote, Islas Canarias, para la película Oro Rojo. Esta fue la primera vez que compartimos papeles importantes en las Islas Canarias. Alcanzar la fama como estrella de cine le otorgó a Jorge un estatus especial, especialmente cuando la industria de los videojuegos comenzó a despegar a mediados de los 80. Durante este periodo, los filmes de bajo presupuesto y rápida liberación eludían la supervisión gubernamental.
Estas películas generalmente trataban sobre temas relacionados con las drogas, el crimen organizado, la violencia de pandillas y los encuentros entre criminales, policías y agentes de la justicia. Jorge Luc interpretó papeles protagónicos como criminales y asesinos en películas como La herencia de la mafia, Venganza sangrienta, Reencuentro mortal, Jefe de jefes, Comando de la muerte, El precio de la fama y Patrulla de rurales. Estas películas no solo le ofrecieron a Jorge Luc oportunidades para avanzar en su carrera internacional, sino que también le proporcionaron salarios lucrativos, permitiéndole disfrutar de un estilo de vida cómodo. Jorge ganó una considerable suma de dinero produciendo estas películas, y aunque algunas de ellas recibieron malas críticas, él continuó teniendo éxito. Sus papeles en películas que retrataban a agentes del orden, hombres rudos y aventureros, no fueron las únicas imágenes que hicieron de Jorge Luc un nombre en la industria cinematográfica nacional. Su imagen como conquistador y galán también contribuyó a su popularidad. Este estatus no estaba tan alejado de la verdadera personalidad de Jorge, conocido como un hombre muy encantador. Se podría decir que era un seductor accidental, ya que a menudo estaba rodeado tanto de chicas jóvenes como de mujeres maduras. El viaje de Jorge estuvo marcado por impresionantes altibajos como una estrella querida del cine mexicano, pero finalmente estuvo sombrío por los trágicos eventos que llevaron a su temprana partida. ¿Cuál de sus películas o interpretaciones dejó una huella duradera en ti? Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Si te resultó interesante este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más exploraciones profundas sobre la vida de figuras icónicas del cine. Y más allá, únete a nosotros mientras continuamos explorando sus historias, celebrando sus legados y desvelando las verdades detrás de los titulares. Gracias por ver.